Me da muchísimo gusto poder saludarle en este momento y recordarle que Dios está ahí siempre dispuesto para bendecirle. Dios está ahí siempre deseando que su gracia sea derramada sobre su vida, sobre su familia. Incluso Dios tiene como propósito que usted sea de bendición en la vida de otras personas. El plan de Dios es bendecirle y que usted sea un instrumento en sus manos para bendición también de otra persona, de otras personas. Por eso, cada día debemos tener el anhelo de conocer más a Cristo, de conocer más el Evangelio, porque precisamente a través de Cristo Dios nos bendice todos los días y a través de Cristo podemos tener todo lo que necesitamos para estar compartiendo precisamente el Evangelio de salvación. Cuando conocemos más a Cristo para disfrutarlo, nos estamos preparando también para compartirlo. Bueno, vamos a nuestro mensaje de hoy. Es la segunda parte de este tema y es una pregunta. ¿Dios está contigo? ¿Cómo puedes saber que Dios está contigo? ¿Cómo puedes tener seguridad de la presencia de Dios en tu vida? Y cuando uno responde a estas preguntas, ¿cómo puedo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo puedo tener seguridad de que Dios está conmigo? Estas preguntas se responden en realidad cuando vamos conociendo más a Dios y conocemos precisamente a la luz de la Biblia cuál es el propósito de Dios al manifestarse en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios al revelarse? ¿Cuál es el plan de Dios de manera cotidiana para mi vida? ¿Cuál es el fin principal de Dios en cuanto a su manifestación permanente en mi vida? Hablamos en el primer mensaje que Dios está con nosotros para salvarnos. El propósito de Dios manifestándose en nuestra vida es nuestra salvación por medio de Jesucristo. Entonces, cuando vemos en la Biblia la necesidad humana de salvación, la necesidad humana de la comunión con Dios, lo que Dios hace de manera inmediata es presentarnos un plan de salvación. Y Dios promete a Jesucristo para venir al mundo. Y por eso desde el primer momento en el que Dios se revela, se manifiesta y da a conocer a Cristo como el Salvador, lo presenta como el que va a nacer de una mujer. Y eso está diciendo que vendría a este mundo. Eso está diciendo que la obra de Cristo se llevaría a cabo en este mundo con el propósito de salvarnos. Y así podemos ir viendo en toda la Biblia cómo Dios da a conocer este plan de salvación. Vamos a la segunda parte de hoy, hermanos. Dios se manifiesta en nuestra vida, Dios está con nosotros para darnos victoria. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos una lucha diaria, tenemos adversidades de manera permanente y de manera recurrente estamos pasando por valles de sombra de muerte, pasamos por tiempos dificultosos. Entonces, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de la vida, en esa lucha espiritual que enfrentamos, cuando estamos pasando por las tribulaciones, sirve para que nos demos cuenta
de quiénes somos en realidad, de cómo es nuestra condición espiritual. Sirve para que nos demos cuenta cómo estamos en la comunión con Dios, cómo en ese momento estamos disfrutando la presencia de Dios. Porque mire, hermano, no es suficiente que alguien declare y te diga que Dios está contigo. Usted tiene que creer eso. Y usted tiene que experimentar esa bendición de la presencia de Dios. Así que entonces, cuando pasamos por esos momentos de luchas, de dificultades, esos momentos podemos tomarlos como tiempos de mucha bendición para nuestra vida, porque ahí vamos a conocer más y más la manifestación de nuestro buen Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Isaías 41, en el versículo número 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta porción de la Biblia, esta palabra de Dios a través del profeta Isaías, nos recuerda precisamente que Dios está con su pueblo. Que los hijos de Dios podemos experimentar su presencia. Y en esa presencia de Dios encontramos la victoria. Pues Dios, dice la Biblia, que nos sustenta con su diestra de justicia. Y esto tiene que ver con la victoria de Dios manifestándose en nuestra vida de manera permanente. Pero también esto tiene que ver con una cercanía con Dios, porque su justicia se manifiesta en nuestro favor. Por un lado podemos ver que la comunión con Dios está establecida porque Dios nos ha dado la solución y la respuesta para que aquello que nos separa de Él se resuelva. Y es que en Cristo Jesús tenemos precisamente la manifestación de la justicia de Dios. Y lo que Dios hace con su justicia es que nos reconcilia, porque Cristo es la justicia de Dios para nuestro beneficio espiritual. Nosotros no podíamos resolver la enemistad que teníamos con Dios, pero Cristo vino para sufrir en nuestro lugar por nuestra culpa. Cristo vino para satisfacer a Dios, vino para agradar a Dios, vino para cumplir con la justicia de Dios. Y hoy, hermanos, fíjense bien cómo la Biblia está diciendo algo tan importante. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿por qué esta palabra es muy importante? Porque aquí la Biblia está diciendo que la justicia de Dios está para favorecernos. La justicia de Dios está para que tengamos victoria. La justicia de Dios está para que seamos guardados. La justicia de Dios está para que seamos beneficiados con todo lo que merecemos. Dios nos hace justicia. ¿En qué sentido? En que nos va a guardar del mal. Dios va a sustentar al desvalido. Dios va a sustentar al huérfano. Dios va a sustentar a la viuda. No hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Aquí la diestra de justicia que nos sustenta es la mano de Dios que nos favorece. Nos da todo lo que necesitamos y, por supuesto, esta justicia nos hace ser victoriosos. Ahora, veamos, hermanos, dos cosas que son muy importantes para reflexionarlas.
Lo primero, como ya hemos dicho, es que la justicia de Dios no nos señala, no nos acusa, no nos condena, no nos castiga, no nos desprecia. La justicia de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo acá, es para sustentarnos, es para favorecernos. Ahora, ¿cómo es posible que la justicia de Dios, en lugar de que nos apunte, en lugar de que nos señale, en lugar de que nos condene, en lugar de que nos desprecie, nos favorece? ¿Saben por qué? Porque Cristo cumplió con todo lo necesario, porque Cristo guardó la palabra de Dios, porque Cristo derramó su sangre, ya que la justicia de Dios demanda sangre para el culpable, demanda muerte para el culpable. La justicia de Dios señala a los pecadores como culpables. Y la justicia de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra toda mentira, contra todo pecado. Ahora, ¿cómo podemos entonces lograr que la justicia de Dios nos sustente? ¿Cómo podemos lograr que Dios ejecute su justicia en nuestro favor y no para destruirnos? Solamente es posible eso por nuestra fe en Jesucristo. Esto es posible, hermanos, cuando nosotros estamos aferrados a Cristo, cuando nuestra fe está en Jesucristo. Ahora, mire, uno puede esforzarse y mucho para lograr complacer a Dios, para lograr cumplir con la justicia de Dios, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Pero no podemos en nuestras fuerzas, no podemos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Cristo y la ayuda es total. Necesitamos totalmente a Cristo. Cristo nos basta. Cuando leemos, hermanos, en el contexto de este pasaje, o sea, Isaías 41:9, vean cómo dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Miren, hermanos, ¿había alguna razón por la que Dios tuviera que elegirnos para bendecirnos eternamente, con la salvación, con la vida eterna? La respuesta es no. No había nada que nos hiciera merecer la salvación, la vida eterna. Nosotros merecíamos la condenación, merecíamos el infierno. Pero vean cómo dice la Biblia: te escogí. Te escogí. Y Dios nos escogió en Cristo Jesús. Dios determinó salvarnos por medio de Cristo. No fue por nosotros, ni fue a través de nosotros, porque en nosotros no había nada bueno. No merecíamos de ninguna manera la bendición de Dios. Luego la palabra sigue diciendo: te llamé de tierras lejanas. De tierras lejanas te llamé. Estamos viendo el contexto de por qué podemos decir que la diestra de justicia de Dios nos sustenta, nos sostiene, nos da la victoria. Porque a través de la diestra de justicia, Dios siempre va a estar favoreciéndonos. Te escogí, te llamé de tierras lejanas. Y fíjese, cuando la Biblia habla esto de tierras lejanas, ¿saben qué quiere decir, hermanos? En cuanto a la historia del pueblo de Israel, significa que Israel no merecía volver a Dios. ¿Saben por qué? Porque precisamente Israel fue separado de Dios por su pecado. Cuando Israel era exiliado
Israel era exiliado cuando pecaba contra Dios, cuando dejaba a Dios y comenzaba a adorar a otros dioses. Cuando Israel era infiel, venían otras naciones y eso estaba profetizado, que así iba a ocurrir cuando Israel se apartara de los mandamientos, cuando Israel fuera infiel y eran llevados cautivos. Pero Dios manifiesta su justicia, hace justicia a su pueblo. Pero esta justicia no está basada en la obra de Israel. Esta justicia está basada en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y en este tiempo nosotros podemos entender esto de la manera siguiente. Por causa del pecado de Adán, estábamos separados de Dios, pero Dios en su infinita misericordia cumplió él mismo su justicia a través de Cristo. Y hoy Dios nos favorece, porque nos bendice todo el tiempo y hay victoria en medio de nuestras dificultades. Hay victoria ante Satanás, hay victoria ante la tribulación y hoy nosotros podemos buscar con total seguridad delante de Dios todo lo que necesitamos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que fuimos escogidos, fuimos llamados. No te deseché, dice el Señor, no te deseché, pero en realidad, Dios no desecha a nadie que se acerca a Él, pero por medio de Cristo. No importa qué otro medio utilicemos para acercarnos a Dios. Mire, no importa cuán especial sea el medio que estemos usando para cantar, para orar, para querer agradar a Dios. Si no es por medio de Cristo, hermano, hermana, estamos perdiendo el tiempo. Porque no hay nada ni nadie que pueda cumplir la justicia de Dios, sino solo Jesucristo. Y por eso hoy tenemos la mano derecha de Dios favoreciéndonos. Y la palabra dice, por esto no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Y aquí está precisamente esta parte en donde ante las adversidades, ante la lucha cotidiana, ante la dificultad cotidiana, debemos siempre, hermanos, estar ahí, seguros en Dios, porque vamos a estar bien a pesar de todo lo que se oponga. Cuando estamos en nuestras fuerzas, cuando estamos dependiendo de nuestros recursos, cuando estamos enfocados en nosotros mismos, desmayamos porque se acaba nuestra fuerza, porque nosotros no podemos resistir ante la adversidad, ante la lucha. Pero Dios nos da fuerzas. Eso dice aquí el texto. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos da la fuerza necesaria para que estemos bien. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y esto qué quiere decir? Que en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la comunión con Dios, cuando le estamos sirviendo, cuando vivimos para Él, en medio de todo, vamos a tener la fuerza para resistir toda necesidad, toda adversidad, todo problema, todo obstáculo. Y vamos a estar firmes y vamos a perseverar porque estamos dependiendo precisamente de Dios. ¿Y esto qué es lo que va a provocar en nosotros? ¿Qué es lo que va a procurar en nosotros? Que cada día, hermanos, estemos experimentando más y más el conocimiento del Evangelio. Que cada día estemos experimentando más y más la llenura del Evangelio en nuestra vida. Porque cuanto más conocemos a Cristo, más vamos a
experimentar de su poder y de su gracia en nuestra vida para que estemos bien. Entonces, las personas que llegan a decir que Dios no existe o que Dios no está con uno porque estamos pasando por tiempos complejos, por tiempos difíciles, están equivocados. Porque la presencia de Dios en nuestra vida no es igual a la ausencia de problemas y de dificultades. La presencia de Dios no nos exime de las dificultades, pero sí la presencia de Dios nos sustenta, nos fortalece, nos ayuda para afrontar las adversidades con valor y por lo mismo con fortaleza y con perseverancia. Hay un pasaje de la Biblia que también nos ayuda para comprender más esto. Segunda de Corintios, versículo 9 y también el versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol experimentó en su vida? Él experimentó que en el dolor, en la dificultad, en donde Dios determinó que pasara por un proceso difícil, ahí iba a experimentar el poder del Evangelio, el poder de Cristo manifestándose en su vida. Y esta experiencia del poder de Cristo en su vida le iba a llevar a conocer más a Cristo, a ser agarrado más por Cristo, a aferrarse más a Cristo, y por lo mismo podría compartir así como testimonio vivo lo que significa el Evangelio en la vida nuestra. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Dios le dijo al apóstol, mi gracia es suficiente para que estés bien a pesar de todo lo que estás sufriendo. ¿Tienes necesidades? Bueno, la gracia es suficiente en tus necesidades. ¿Tienes dificultades? Bueno, mi poder es suficiente en tus dificultades. Tienes lo necesario en medio de tus necesidades porque tienes la gracia. Tienes lo necesario en medio de las adversidades porque tienes mi poder. Y esto es algo que el apóstol lo experimentó y por eso él dice, me voy a gloriar, me voy a gozar en mis dificultades, en las afrentas, en las persecuciones, en la angustia, en todo esto difícil. Él se gloria y se goza y está diciendo algo por amor a Cristo. Y cuando él usa esta palabra por amor a Cristo, lo que el apóstol está manifestando es que seguirá predicando el Evangelio. Seguirá siendo un siervo de Cristo a pesar de sus dificultades. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos, muchas veces? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? La gente se desanima y dice, bueno, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué este sufrimiento? Dios, ¿dónde estás? Y la gente, como se desanima, ya no agradece, ya no adora. La gente, como se desanima, ya no está orando, ya no está buscando la ayuda de Dios, ya no está confesando a Cristo. Y esto está mal, hermanos. Sí, Satanás quiere que uno esté así, porque cuando tomamos esa actitud negativa, nuestra vida no es bendecida, porque desconocemos el poder de Dios, desconocemos la gracia de Dios, y si no aceptamos el poder de Dios y nos aferramos a Él, si no aceptamos
la gracia de Dios y nos aferramos a ella, entonces estamos despreciando la obra de Cristo. Y si la obra de Cristo no está en nuestra vida, no vamos a disfrutar de ninguna manera, no vamos a tener victoria de ninguna manera, no vamos a estar bien de ninguna manera. Por eso Dios nos llama hoy para que hagamos esto. Tomemos esta palabra: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y vuelvo a leer, hermanos, el versículo base que tomamos para el punto número 2. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero algo muy especial acá es esto: yo soy tu Dios. ¿Qué significa esto? Que de verdad creamos que Dios es nuestro Dios, que lo aceptemos, que lo recibamos. Y si esto es así, ¿cómo lo vamos a manifestar? 1, confiando en Él. Número 2, viviendo para Él. Sí, hermanos, confiando en Él. Si decimos que Dios es nuestro Dios, entonces confiamos en Él. Para muchos, Dios es el Dios de sus vidas cuando las cosas están bien. Cuando todo está marchando bien, entonces Dios es el Dios de sus vidas. Pero incluso hay otras personas que cuando todo está bien, Dios no es el Dios de sus vidas. Cuando las cosas están mal, Dios es el Dios de sus vidas. Pero no buscan a Dios porque confíen en Dios, como el eterno, como el creador supremo, como el soberano, sino que muchas veces se acercan a Dios de manera religiosa. Sí, de manera religiosa. Se acercan a Dios así como cuando la gente se amarra algo rojo en el brazo, en la mano, para que tenga suerte. Se acercan a Dios como muchos abren la Biblia y la tienen ahí en el cabezal de la cama para que los demonios no se acerquen. Sí. Se acercan a Dios así como aquellos que hacen ciertas prácticas para que tengan suerte, para que tengan prosperidad. Y no es nada diferente a la gente que precisamente incluso consulta al mismo diablo para que les vaya bien, porque lo están haciendo de manera religiosa y no están convencidos de que el problema principal en la vida humana es el pecado, y por eso no confiesan a Cristo para buscar primeramente la bendición del perdón, la bendición de ser libres del pecado. Y se acercan a Dios solamente porque necesitan comida, porque necesitan salud, porque necesitan protección. Y vuelvo a reiterar, esto es igualito que amarrarse algo rojo en el brazo, en la mano, para que te proteja de lo malo y te vaya bien en la vida. Hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar verdaderamente en Dios. Y confiar verdaderamente en Dios es estar confesando a Cristo de manera permanente. Porque nuestra vida cada día debe llenarse más de Cristo. Porque cada día debe crecer más nuestra fe a través de conocer más la palabra, a través de conocer más el mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la verdad. Entonces, cuando estamos en esta verdad, en esta palabra, nuestra vida se va llenando más de Cristo y nos aferramos más a Él. Lo experimentamos más y así podemos estar confiando siempre en el Señor. Y podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miren, hermanos, cuando leemos en Filipenses esta verdad tiene su propio contexto. Y yo quiero leerle un poco de este contexto para que entendamos por qué el apóstol dijo eso. El versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, para Él nada es un problema. Si hay, siga aferrado a Cristo. Si no hay, siga aferrado a Cristo. Si hay, su contentamiento no está en lo que hay, sino en Cristo. Y si no hay, su contentamiento sigue igual, porque su contentamiento está en Cristo. Y por eso dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que hace posible que Él esté bien en cualquier tiempo es Cristo. Él confía en Cristo, Él se aferra a Cristo. Y así es como nosotros tenemos que hacerle todos los días. Porque si Dios es nuestro Dios, es porque Cristo está en nuestro corazón. Dios no puede estar en nosotros. Dios no puede tener comunión con nosotros. Dios no puede estar con nosotros si Cristo no está en nosotros. Si no tenemos fe en Cristo, Dios no puede estar con nosotros, no puede estar a favor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nada merecemos. Nada merecemos. Y si Dios nos bendice es por los méritos de Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Para que usted pueda disfrutar de Dios, para que Dios esté con usted y para que tenga victoria en medio de todo, es que confiese a Cristo. Y hágalo todos los días. Confiéselo todos los días. ¿Saben algo, hermanos? Es muy importante lo que ocurre en nuestra vida, porque hay tres cosas que normalmente van a ayudarnos a confesar a Cristo. Cuando estamos orando, confesamos a Cristo, porque oramos en el nombre de Cristo y porque cada palabra que decimos a Dios la decimos precisamente confiando en el sacrificio de Cristo. Cuando le pedimos a Dios, cada cosa que le pedimos, en todo acto de oración, nuestra mente, nuestro corazón percibe a Cristo, disfruta a Cristo, porque estamos pidiéndole no como gente ignorante, no como gente religiosa, no como sectarios, estamos pidiéndole al Dios verdadero a través de Cristo. Y cada vez que le pedimos, cada vez que hablamos con Él, cada vez que oramos a Él, entonces estamos recordando el sacrificio de Cristo. La segunda cosa, cuando servimos, ya sea en el culto, ya sea en la alabanza que le cantamos a Dios, y no necesariamente tenemos que estar en un templo para poder cantarle a Dios le cantamos donde quiera que estemos. Y fíjense bien, hermanos, por qué el canto es importante. El canto es importante porque le confesamos a Cristo, porque hablamos de Cristo, porque recordamos a Cristo. Por eso es que mucha gente luego se engaña. Hay gente que comienza a decir una palabra y la repite y la repite y la repite y se puede tardar una hora bailando y repitiendo esa palabra. ¿Sí? Usted tal vez ha escuchado eso. Hay personas que luego están cantando y cantan una palabra y bueno, cualquier palabra y la repiten, la repiten, la repiten, la repiten y ahí están. Alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. O otra palabra. Y ese canto que cantaron nunca dijo nada de Cristo. Entonces no están confesando a Cristo, no están disfrutando. Por eso cada alabanza que se canta debe tener un mensaje claro, un mensaje bíblico. Los himnos que cantemos deben tener el contenido del Evangelio, porque ahí estamos confesando a Cristo. Y si hablamos del Espíritu Santo, sí, pero nuestra confianza es en Cristo. Hablamos del Padre Celestial, pero nuestra confianza es en Cristo. Así disfrutamos del Padre Celestial y disfrutamos del Espíritu Santo en Cristo. Y todas las cosas, debemos hacerlas siempre como siervos de Cristo, hermanos. Por eso,
Por eso en cada acto de nuestra vida, en lo que hagamos todos los días, siempre debemos tener presente que lo hacemos en el nombre de Cristo, para servir a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? Vivimos por Cristo y vivimos para Cristo. Y como estamos en Cristo, aún la muerte resulta en ganancia. ¿Y por qué la muerte resulta en ganancia para nosotros? Porque precisamente estamos en Cristo y en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. La muerte no puede retenernos porque la muerte no retuvo a Cristo. Cristo resucitó, rompió las cadenas de la muerte y nosotros tenemos esa victoria también por medio de Cristo. Así que Dios tiene comunión con nosotros para que podamos tener victoria. ¿Estás experimentando victoria hoy? Por eso te digo, ¿cómo tú puedes darte cuenta? ¿Cómo puedes saber tú que Dios está contigo? ¿Cómo puedes tener seguridad de que Dios está contigo? ¿Cómo sabes? ¿Qué evidencias hay en tu vida de que Dios está contigo? Y aquí está, hermanos, tenemos victoria. Ahora pregúntate, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy viviendo en este tiempo complejo? ¿Cuáles son mis reacciones ante las luchas espirituales? ¿Cómo estoy caminando ante las adversidades? ¿Cómo es mi vida en la vida diaria ante tantos problemas que tengo, ante tantas dificultades? ¿Cómo me comporto ante los obstáculos? ¿Cómo me comporto en las pruebas? ¿Cómo me comporto en los procesos difíciles? ¿No será que somos aquellos que estamos tirados en el piso? Derrotados, acabados, ya no oramos, ya no cantamos, ya no servimos, ya no estamos haciendo nada para Dios. ¿No será que estamos caminando nuestro propio camino? ¿No será que estamos viviendo en nuestros propios propósitos, en nuestros propios planes? ¿No será que estamos desconectados de Dios, viviendo la vida apartados de Él? Y esto puede ser por las experiencias difíciles en donde a lo mejor nos decepcionamos y dijimos, ya no puedo más, y desmayamos. Ya no quiero más a Dios porque no lo siento, porque no está en mi vida. Ya no quiero seguir más leyendo la Biblia. Ya no quiero seguir más orando. Ya no quiero seguir más cantando. Ya no quiero servir más porque Dios no está conmigo. Yo no lo experimento, no lo siento. Pero sabes, hermano, si tú estás viviendo así, aférrate a Cristo, confiésalo en este momento como tu Salvador. Y mantente ahí siempre, en Cristo, para que Dios sea tu Dios. Y confíes en Él. Y la segunda cosa, le adores. Porque si Dios es tu Dios, no hay otro Dios. Es solo Dios. Confía en Él y vive para Él. Pero si tú no confías en Dios y no vives para Dios, Dios no es tu Dios. Y entonces vas a desmayar. Entonces no tienes su ayuda. Entonces no tienes su fortaleza. Entonces no vas a perseverar.